Si uno mira con detenimiento la zona sur de Cochabamba, se dará cuenta que desde hace 50 años la parroquia San Carlos Borromeo y 21 años la parroquia San Juan Bautista, dirigidos por los padres franciscanos, ha realizado valiosos aportes al desarrollo pastoral, humano y social de sus habitantes, que en una mayoría son de escasos recursos. La construcción de 3 establecimientos educativos, el Colegio San Miguel, Colegio María Josefa Mujía y el Colegio Marina Núñez del Prado. La creación de más de 10 comedores populares para niños de familias pobres. La construcción de 7 capillas en varias comunidades. Sin descuidar el desarrollo integral de la población, se crean centros de salud y centros de capacitación con plena atención a la mujer y niño. Además de la creación y el apoyo a varios grupos de promoción humana como ser el grupo de ancianos, club de madres, discapacitados y otros. Entre todas las personas que hicieron posible esta gran labor, sobresale una: el padre Valerio Módena, un franciscano que nos enseña con obras lo que significa gastar la vida por los demás. Desde muy niño sintió el llamado de Dios y desde su ordenación sacerdotal en Riva del Garda, Italia, descubrió en su corazón que su vida en Jesucristo estaba en los llamados países del tercer mundo, por lo que un día Dios le indica el camino de renunciamiento y migra hacia el continente americano, más propiamente a Bolivia. Soy padre Valerio Módena, soy italiano. He venido a Bolivia en 1970, estoy aquí en Bolivia 40 años y soy sacerdote y franciscano. Estuve en San Carlos muchos años y ahora soy párroco aquí en San Juan Bautista desde 1991. Yo llegué a Bolivia, a Cochabamba, el 10 de marzo de 1970. Los primeros meses, junto con otros 3 hermanos que llegamos de Italia, hemos tratado de comprender primero cómo es Bolivia, qué es Bolivia, ¿no? Hemos participado también a un curso en Sucre, un curso de 2 meses sobre la cultura boliviana, la religiosidad popular de Bolivia. Y en el año 1971, pues fuimos nombrados como equipo pastoral en San Carlos. El párroco era el padre Lucho Mánica, estaba el padre Lucas y yo como vicarios parroquiales. Bueno, casi enseguida, después de pocos meses, el padre Lucho se metió con una muchacha, se enamoró y prácticamente salió. Cuando salió él, entonces me encargaron la parroquia a mí. Bueno, para mí fue una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Porque no conocía todavía bien ni tenía mucha experiencia en Bolivia, evidentemente. De todos modos, yo asumí y empecé una manera de hacer el pastoral como una terapia de choque, ¿no? Es decir, yo veía que había que cambiar, ¿no? Que había que cambiar, porque era una pastoral muy conservadora, ¿no? Si se celebraban las misas a cada media hora, por cada intención una misa, y los bautizos también, uno tras otro. Los sábados empezaba a 2:30, otro bautizo, otro bautizo, otro bautizo. Entonces hemos tratado de dar un aspecto más comunitario a la Santa Misa, ¿no? Y también a los bautizos. Tratar de que la gente participe más en la celebración de la Santa Misa a través de folletos, libritos, ¿no? Para que la gente participe. También adoptando música más boliviana. Esto trajo evidentemente una reacción bastante fuerte, ¿no? En algunas personas, ¿no? Algunas personas que no aceptaban esto, pero muchas otras personas, sobre todo los jóvenes, nos apoyaban y participaban y veían que sí, había que hacer así las cosas.
la celebración de la Santa Misa fue mucho más participada, ¿no? Y la gente gustaba mucho de la misa así, más participada, más viva. Sobre todo la juventud venía la misa de la noche, el domingo, se llenaba el templo, se veía solamente cabeza de jóvenes que participaban en la Santa Misa. Y fue el tiempo en que también intentamos cambiar el sistema de ayuda a los pobres, porque Cáritas daba los productos, ¿no? Aceite, harina, algunos productos, y estaba organizado así. El padre se ponía delante de la puerta de la parroquia, ¿no? Se arremangaba y empezaba a repartir, ¿no? Según el número de hijos, le daba a la mamá, ¿no? El aceite, la harina, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, dije, bueno, esto no puede seguir así. Entonces, hemos ido a Cáritas y he dicho, bueno, yo no quiero hacer esto. Entonces me dijeron, pero usted va a renunciar a los productos de Cáritas. No, he dicho, pero sí tenemos que organizarlo de otra manera. Vamos a organizar centro materno infantiles. Y empezamos con el primero, que se llamaba San Carlos, pero en realidad eran gente del Cerro San Miguel. Entonces las mamás se inscriben, tienen sus hijos, y hay una doctora que hace el control de la madre, el control del niño. Los padres, las mamás se organizan como una directiva de 5 personas, y cada mes tiene su momento de reunión y de formación. Y cada mes tienen control médico del niño sano, niño enfermo, control médico de la mamá, sobre todo las que estaban esperando. Entonces fue empezando, evidentemente no todo de golpe salió bien, pero poco a poco se fue extendiendo este proyecto de los centros materno-infantiles, que luego después se llamó Clubes de Madres. Y de ahí se fue también empezando en otros barrios, Villa Santa Cruz, y después, claro, se llegó prácticamente a toda la parroquia, ¿no? Que eran los clubes de madres, eran 9 o 10 clubes de madres en todos los barrios. Los años 70, como sabemos, eran años de mucha efervescencia revolucionaria también, años de los gobiernos militares, ¿no? Que defendían evidentemente el statu quo. Y también nosotros en la parroquia tuvimos problemas en este sentido. En los grupos juveniles se infiltraban frecuentemente algunos del Ejército de Liberación Nacional, y también estaban seguramente uno que otro había en nuestros grupos juveniles. Eso nos trajo a nosotros problema, porque las autoridades pensaron que nosotros éramos cómplices o que éramos del Ejército de Liberación Nacional. Podíamos compartir la necesidad de un cambio profundo también en las estructuras sociales, económicas, políticas, pero como cristianos, como parroquia, nunca hemos hecho propaganda por la violencia, por un cambio violento, un guerrillero, etc., ¿no? Pero eso sí nos trajo problemas, y yo también fui detenido por acusado de guerrillero. Fue una experiencia muy dolorosa para mí y también para la parroquia, porque evidentemente que el párroco sea detenido, esté en la cárcel 10 días, siempre trae bastantes rumores y malas interpretaciones. Bueno, eso pasó, tuvimos otros problemas también, visitas nocturnas de los paramilitares, bueno, eran momentos de represión, momento en que había que estar siempre muy atentos para que no caer en manos de los paramilitares y de los militares. En el año 1973 llegó el Padre Ángel, entonces yo estuve mucho más apoyado. Él asumió
también mi manera de ser la pastoral en la parroquia. Y yo estuve en San Carlos hasta 1975. Fui de vacaciones y luego pedí un tiempo para estudiar, tomarme un tiempo de unos años para estudiar. Estuve en La Paz 2 años y 3 años en México. Me recibí como máster en comunicación social en México y en 1981 volví a Bolivia. Yo llegué de México a fines de 1980. Estaba al gobierno García Meza, eran tiempos de represión, de una dura represión, control. Y en 1981, Padre Ángel dejó la parroquia, porque estaba también muy cansado, porque estaba trabajando 5 años prácticamente solo. Y me pidieron de asumir otra vez la parroquia San Carlos. En esta etapa de trabajo pastoral, lo que intentamos hacer era de planificar la pastoral. Ya no usar una pastoral de choque, sino tratar de partir de la realidad de la gente. Entonces primera etapa fue de grandes asambleas parroquiales, una experiencia hermosa de comunidad. Entonces en estas asambleas parroquiales se trataba de, entre todos, de estudiar la realidad de la gente, de nuestros barrios, ¿no? ¿Qué problemas eran los más importantes? ¿Cuáles prioridades? ¿No? En lo que se refiere a catequesis, juventud, los problemas sociales que había, económicos, y tratar entonces a partir de eso ya de hacerse un plan pastoral. Se dividía en 4 áreas la pastoral de promoción social, la juventud, catequesis y liturgia. Entonces fue un trabajo bastante interesante, ¿no? de partir de una realidad que la gente misma podía, sugerir y planificar. En la segunda etapa de esos años, desde el 81 en adelante, ha sido de descentralizar la parroquia. Ya entonces la parroquia San Carlos era enorme, llegaba hasta todos los barrios de Alto Cochabamba, Alalay, ¿no? Ya había gente hacia Valle Hermoso. Entonces se trató de descentralizar la parroquia, es decir, a partir de lo que ya se estaba haciendo como clubes de madres, ¿no? Con los jóvenes, con la catequesis, con la liturgia, ir creando pequeños núcleos de comunidades, comunidad de base, dando mucha responsabilidad sea a la religiosa, que ya había también, y a los laicos. Fue también una experiencia muy bonita y la gente le gustó mucho ese protagonismo que nosotros estábamos promoviendo de los laicos y las religiosas. En esos años también, sobre todo a partir de 1983, luego 84, 85, se presentó en Bolivia una situación trágica, la hiperinflación. Todos los que han pasado por esos años saben lo que la gente sufría por falta de productos. No había trabajo, no había ni la posibilidad a veces de comprar el pan, había que hacer colas. Es toda una situación horrible. Entonces nosotros fuimos cuestionados por esta situación y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Sobre todo para los niños. Y entonces, en 1983, primeros meses, fundamos el primer comedor infantil parroquial. ¿Qué era eso? Era una experiencia de participación de la gente. En el comedor podían participar los niños desde los 4 hasta los 13 años. Pero la mamá o los padres de familia tenían que comprometerse a hacer 3 cosas. Participar en las reuniones, tenían que aportar cada día, aunque sea unos pocos centavos, y hacer el turno de cocina.
y nosotros, la parroquia y bienhechores, poníamos todo el resto. Entonces era una estructura, digamos, comunitaria, ¿no? Un trabajo mancomunado entre la parroquia, bienhechores y la gente. Y el primer comedor que fundamos ha sido el de Alto Cochabamba. Estábamos en alquiler. Pero poco a poco pues se llegó a 12 comedores infantiles. Entonces ahí fue el comedor de San Miguel, de Cerro Verde, ¿no? Villa Santa Cruz, Villa Jerusalén, Alalay, La Cantera, Ticti, San Vicente, Eucaliptus, Villa Brasilia. Sí, yo creo que Ticti también, el siglo XX evidentemente. Bueno, eran muchos comedores, pero estaban organizados de manera que podían, digamos, trabajar sin una presencia continua, ¿no? del párroco, evidentemente, ¿no? Porque estaban bien estructurados, bien organizados todas las cosas. Esta fue la experiencia de los comedores, que se extendió también a muchas parroquias de Cochabamba, y recibíamos productos también de Ofinal, y siguen todavía hasta ahora, que estamos en 2011. El espíritu franciscano, que es de apertura y de fraternidad hacia la gente, nos ha llevado a la opción por los pobres y a construir una parroquia no centralizada en un solo lugar, que puede ser San Carlos o San Juan Bautista, sino a hacer que en cada barrio surjan comunidades, de manera que la parroquia llegue a ser una comunidad de comunidades vivas, solidarias, fraternas, capaces también de satisfacer las necesidades de la gente que las rodea. Hemos recorrido un largo camino y hemos recogido también frutos bastante abundantes en obras, en la liturgia, en la catequesis y en la promoción social. No nos faltan los desafíos, evidentemente. Cómo llegar a más gente, a más urbanizaciones, a más barrios, que cada día están surgiendo en nuestros cerros. Son personas que vienen de muchos lugares del país, sobre todo del altiplano. Tenemos el desafío de cómo llegar a la juventud, que en esta zona es la mayoría de toda la población. Tenemos un problema gravísimo también, el alcoholismo y la drogadicción. La difícil relación con las iglesias cristianas que nos rodean. Sin embargo, el camino recorrido, los frutos que hemos podido recoger, nos animan y nos dan la esperanza que trabajando con los laicos, con las religiosas, con el Consejo Pastoral Parroquial, vamos a seguir creando más comunidades y vamos a hacer una parroquia viva, franciscana, fraterna, evangelizadora y solidaria. Una de las grandes enseñanzas que deja sembrado en nuestros corazones el Padre Valerio es la de continuar su trabajo, con el mismo espíritu con que él lo realizó. Gracias, Padre Valerio.